FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. Buen martes, ¿cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Por cierto, antes de empezar el Bote Pronto, hoy Wallace, ¿no? En Dramamex, hoy acaba. Sí. No, Wallace acabó a mediados de año. O Wallace acaba con nosotros. Sí, Wallace acaba con nosotros. Pongan Dramamex, el 5º episodio está por ahí hoy. Salvador Camarena. ¿Cómo están? Muy buenos. Don Carlos Heredia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola a todos. María Scherer, ¿cómo estás? Carlos Puch, muy bien. Feliz de verlos. Ah, sí, porque... A ver, María, ya que no has estado... Ya que te agarraron los Reyes Magos por allá. No, a ver, yo creo que sí toca, pues. Hoy es día 20. Y toca hoy, además, mañana va a un foro que yo estoy esperando a ver cómo le va en Davos a Donald Trump. Pero cumple un año Donald Trump. Y vaya año. ¿Y qué tal termina el año? ¿No? La verdad yo no conozco Groenlandia, pero debe ser muy bonito para que la quiera el presidente. Siempre he visto fotos nada más. Creo que no la quiere por bonita. No, pero yo he visto fotos y sí se veía un poco frío, pero fuera de eso. Es el primer año de Donald Trump y tiene al mundo, pues, conmocionado. ¿Te gusta esa palabra, Carlos Heredia? Me gusta. En vilo. María, primer año de Donald Trump, lo peor, lo mejor, ¿qué viene? ¿Ya que se vaya o no? Híjole. O sea, lo peor del primer año es que falta el segundo. Y va a haber elecciones. Sí, no se va a poner mejor, ¿no? Por lo menos de aquí a las elecciones intermedias no se va a poner mejor. Ni para México, ni para Groenlandia, ni para nadie. Bueno, pues es un año en el que han pasado, creo, demasiadas cosas y demasiado rápido. Algunos de estos sucesos que se han desatado con la llegada de Trump eran esperables. Otros no. Otros nos han tomado absolutamente por sorpresa. Muchos de ellos pensábamos que eran disparates y que eran ocurrencias de Trump y con el tiempo, como algunos de ellos se han materializado, pues la verdad es que no hemos tenido o no tenemos más remedio que pues ya creérselas todas. O sea, ya sabemos que no, pues que el límite está mucho más lejos de lo que pensábamos. Solo por mencionar algunas, porque son muchísimos, ¿no? Pues se estrenó con los aranceles en distintos porcentajes para distintos países del mundo. Creo que la peor parte, incluso peor que los jefes de Estado, la han llevado los migrantes, ¿no? La violencia contra ellos no ha hecho más que escalar y aumentar. No digo que para los jefes de Estado haya estado fácil, ¿no? Para aquellos que no se quieren plegar a él y para los que se han plegado de una u otra manera como nuestro gobierno, porque no tiene más remedio, pues la situación tampoco va a ser más sencilla en este año, ¿no? Como empecé diciendo, hay elecciones intermedias y Trump tendrá que hacer cosas para mantener el control del Congreso y poder seguir haciendo en la medida de lo posible su voluntad. Las cosas que hace. Carlos. Pues yo usaría 3 palabras para describir lo que ha pasado en el primer año de Trump. La primera es destrucción. El señor se ha dedicado a destruir lo que algunos llaman el orden liberal que Estados Unidos construyó desde 1945, los últimos 80 años. La segunda es concentración del poder. Trump en la legislación interna ha introducido cambios que pues hacen que sus actos hagan imposible que sea procesado penalmente por decisiones que ha tomado la Corte estadounidense
Así lo decidió el 1 de julio de 2024. Y la tercera es quién le puede poner límites a Trump. Decía María, hay elecciones. Vamos a ver cómo le va en la elección intermedia, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde la ventaja del Partido Republicano es estrecha. Pero a mí quizá, aunque sea un poco anticlimático, lo que más me llama la atención, pues digo, se había ido contra los migrantes, se había peleado con aliados y todo. Lo que más me llama la atención es que Trump, después de que se ha peleado con todo mundo afuera, también se está peleando con sus propios ciudadanos adentro. Y ha decidido Trump que el enemigo interno va a tomar mucho de su tiempo. Lo que hemos visto en la ciudad de Minneapolis, donde por cierto yo aprendí inglés en la secundaria. ¡Ah, caray! Sí, ahí. Entonces estaba la migración mexicana incursionando. Luego llegaron los somalíes, pero tú no, yo llegué mucho antes. Tú empezaste ahí los esquemas de las pirámides, los fraudes. Ahí. Vengo a enseñarles, muchachos. No, y lo subrayo porque es una ciudad de origen escandinavo, muy civilizada, de convivencia tipo socialdemócrata. ¿Por qué no escribiste una novela como José Agustín? O sea, un tan pequeño en Minneapolis. Un tan pequeño en Minneapolis. Y en esa ciudad ocurre lo que ocurre, que digo, balearon a una mujer y después ha habido una intervención de fuerzas armadas como militares, que es de ICE, de esta policía migratoria, que arrasa con ciudadanos de Estados Unidos, ya no solo con inmigrantes, sino con ciudadanos de Estados Unidos. Eso, yo no recuerdo que eso haya ocurrido de manera sistemática, repetitiva, etcétera, digamos, más que en episodios aislados. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención el hecho de que Trump está utilizando para todo efecto práctico poderes militares contra los ciudadanos estadounidenses. Quizá estamos ante una manera ya diferente de concebir, de entender y de ejercer el poder, en donde pues Trump no reconoce límites. Le preguntan, oiga, ¿la Constitución lo acota a usted? Y dice, pues no estoy seguro. Salvador Camarena. Voy a tratar de agregar a lo dicho. Con aquella vieja figura, adquiriendo el tono mundialista que de ahora en adelante tendremos. Sí, ya. Vamos a ver gol, error y figura. ¡Eso! Decían en el programa Acción. Era buena esa sección, ¿verdad? Sí, buena. De este año, con respecto a Trump, creo que al final de su primer año, su gol es Venezuela. Es decir, a pesar de todo lo que habíamos visto, esa manifestación contundente, quirúrgica, ilegal, polémica, con todavía muchísimos asteriscos en cuanto a sus consecuencias, en todo sentido, pero es algo que justo remata un año que, como ya se narró aquí, tiene una serie de aspectos muy problemáticos internos en Estados Unidos y por supuesto para el planeta. Pero creo que a partir de ahí, de haber configurado y publicado antes un plan de seguridad que cambia toda la dinámica, la doctrina Monroe actualizada, Venezuela es el mazazo que dice, esto está lejos de empezar a perder ímpetu, y como decía María, viene un segundo año que por mucho no es como, va a bajar los alerones. Nada que ver. Y por otro lado, desnuda, creo, incapacidades que sí, el planeta, nada justifica lo que hace Donald Trump. Pero el planeta ya tenía mucho tiempo que los países no se hacían cargo de que la ONU no funciona, de que el Consejo de Seguridad está siempre trabado por las potencias que se repartieron esto después de la Segunda Guerra Mundial, de que nadie pudo, ni aliados ni adversarios, hacer algo con Venezuela para que hubiera una transición ahí democrática después de los fraudes, etc. Entonces, gol, Venezuela. Error. Creo que los aranceles son absolutamente todavía algo que no le están redituando. Los usa para negociar en muchos sentidos, pero ni China se siente
parece, un año después como temerosa de qué va a pasar. Y por supuesto ha lastimado a muchos socios o aliados o vecinos, incluyendo a nosotros. Entonces aranceles puede ser quizá algo que ni siquiera le está dando adentro kilometraje, porque en la economía, en el ciudadano común en Estados Unidos está resintiendo que la promesa de que les hizo de que se iba a mejorar ese sector no está pasando. Y pues sí, yo sigo pensando que salvo que pase algo, que espero que no ocurra, la figura sigue siendo Claudia Sheinbaum, que tiene quizá todavía esta posibilidad de lidiar con la presión más exacerbada, más grosera, más injerencista, y a pesar de todo, librarla con suficiente cara, a pesar de todo. Y luego de Venezuela, pues evidentemente eso todavía se ha vuelto más, pues, dramático, en el sentido de que ella tiene renovada presión, y en ello nos va a los mexicanos y a las mexicanas parte de lo que ella pueda hacer bien. Por ahí escuché que alguien dice que el mundo aprendió el año pasado lo que se siente ser mexicano, lidiar con la superpotencia injerencista, grosera, petulante toda la vida, con un poder asimétrico. Bueno, pues el mundo está viendo que pues lo que hace Sheinbaum, representante de los mexicanos, es ahora lo que muchos están viendo, que hay que lidiar con Donald Trump. Cierro diciendo que en efecto creo que lo más preocupante de todo dentro de este panorama es que adentro de Estados Unidos se está apabullando la diversidad de una sociedad, la pluralidad de un país, con imágenes propias de una novela de Philip Roth. Entonces creo que ahí hay unas situaciones que todavía yo no creo que en automático se llame eso ya la resistencia está surgiendo. Al contrario, creo que él va avasallando las resistencias internas con usos militares que, otra vez, si vemos Venezuela, medianamente uno dice, bueno, pues estos son los gringos de siempre, con Noriega antes en Panamá o lo que sea. Adentro quizá no sean los gringos más que de un siglo y medio atrás, cuando estuvieron a punto de partirse en dos. Yo lo único que no tengo claro es nuestra concentración en las elecciones de noviembre. Yo creo que, primero, si perdieran 2 puestos en la Cámara de Representantes, es decir, si los demócratas agarraran esa mayoría, serían adquiridas por Donald Trump inmediatamente. Y no que le importe mucho ya la Cámara de Representantes hoy con toda la fuerza que ha tenido, ¿no? O sea, no podemos argumentar que no le importan las leyes y no le importan todas esas cosas y no le importa mandar a Minnesota tal y decir, pero a lo mejor la Cámara de Representantes de esos 500 va a importar, ¿no? Yo creo que no importa. Pero además no solo no creo que no importa, yo creo que va a ser muy difícil que no mantengan las mayorías en las 2 cámaras. Porque entiendo Minnesota, ¿no? Pero también tenemos que entender que Minnesota es uno de los estados que gobernaba a los demócratas, bueno, con Tim Walz, el segundo de Kamala Harris. Era eso, por eso está ahí, ¿no? No es que Minnesota iba a votar por Trump pasado mañana, pero, ¿no? Eso importa y fortalece su base en el resto del país de maneras brutales. Eso sí me parece que está. Y lo otro creo que tiene razón Salvador, Carlos. Es decir, la presidenta está enfrentando algo que no habían enfrentado muchos presidentes por la construcción de este nuevo orden liberal, ¿no? De que cuando llega del otro lado ese señor, otro señor, como ese señor, se ven todos nuestros defectos, todas nuestras escaseces, todo lo que no tenemos para intentar agarrar algo de soberanía. Pregúntenle a Petro, ¿no? Que ya va a ir a verlo y a decirle somos muy amigos, o pregúntenle a tal. Está complicado. Pero la pregunta ahora, concentrémonos, ¿cómo ves el año en México frente a esto? Es decir, yo creo que hay algo muy importante, no nos olvidemos. Viene la renovación del TEMEC. El aparato económico mexicano está construido alrededor del Tratado de Libre Comercio y el Libre Comercio. Es decir, cualquier modificación en ese TEMEC tiene afectaciones chiquitas, ¿no? Pam, pam, pam. Con esa negociación que no tienen otros, ¿no? Es decir, ahí están, vamos a ver cómo les va a los europeos ahora con ellos, ¿no? Pero México. Sí, pues creo que es uno de los
más complicados problemas que va a tener el gobierno mexicano este segundo año del segundo Trump. Porque algo que también sucedió y no mencionamos durante este año es que Trump lo llena todo de incertidumbre, ¿no? Entonces, pues al margen de los cambios inmediatos en las reglas, pues eso va a ser una constante, ¿no? La incertidumbre y esta presión negociadora de Trump que lo caracteriza, y pues todo esto va a tener evidentemente un impacto en las expectativas económicas en México. Pero hay una oportunidad también, Carlos. Es decir, sea como sea que se cierre el TEMEC este año. A lo mejor en ciertas cosas aprietan, tal, cual. Ya cerrado, por lo menos de esto que hoy no tiene más aranceles que los que tenía hace 3 años, ¿no? Que es buena parte de nuestras exportaciones e importaciones. A lo mejor México sí tiene esa puertita para cerrar una parte de la incertidumbre, ¿no? Puede ser, pero yo quiero dar un paso hacia atrás en el sentido de hacer notar lo que acaba de hacer el primer ministro de Canadá. A ver, Salvador mencionó la estrategia de seguridad nacional del señor Trump. Y en esa estrategia se menciona que muchas de las acciones de Estados Unidos son preventivas, son defensivas ante lo que ellos ven como vulnerabilidad estratégica. ¿Por qué lo menciono? Porque creo que en la renegociación, le siguen llamando revisión, pero es renegociación del TEMEC. Sí, técnicamente es una revisión, pero se va a renegociar. Bueno, el señor Carney, al final de cuentas, concluyó, bueno, Canadá no tiene las vulnerabilidades estratégicas que tiene México. ¿Cuáles son las vulnerabilidades estratégicas de México? Un país donde Estados Unidos dice que al menos la tercera parte del territorio está tomada por el crimen organizado. Un país en donde el Estado de Derecho tiene un gran signo de interrogación. Un país donde la certeza de la inversión no está. Y lo que el señor Carney hace es decir, bueno, ya está visto que con Trump los acuerdos son frágiles, no son duraderos, no son profundos, etc. Y él puede ser el hegemón, pero yo voy a intentar otro camino. Y va a China. Ay, me asusté, pensé que ya sí, estamos... y no le va a ir bien. Y la verdad es que no le va a ir bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero el caso es que el vecino que no tiene las vulnerabilidades estratégicas de México tiene un pequeño margen de maniobra que está usando. Es que yo creo que es un error ver el TEMEC todavía como un acuerdo comercial y de aranceles, etc. El TEMEC hay que verlo ya desde la óptica de decir qué vulnerabilidades le representa eso a Estados Unidos, en dónde y cómo puede compensarlas y cómo puede controlar. Por eso creo que es bastante factible que nos encaminemos a 2 acuerdos. Sí, uno con Canadá, dos bilaterales. 2 bilaterales, 2 acuerdos duales de distinto contenido, de distinto alcance, de distinta naturaleza. No se va a eliminar. ¿Tendremos acuerdo con Estados Unidos? Al final sí, pero será diferente al que tenemos hoy en contenido, en alcance, porque ya el contenido principal va a ser el interés nacional de Estados Unidos como lo define Estados Unidos unilateralmente. Salvador. Me quedé muy impresionado por las discusiones ayer de la Suprema Corte, entonces si hace rato quise emular al programa deportivo Clásico Acción, ahora voy a decir, acompaño a la pregunta que dice Carlos Heredia con respecto a que los mexicanos tenemos que preguntarnos qué vulnerabilidades tiene nuestro país en el marco de esta revisión, renegociación, pero me distancio de su argumentación. Mira, Carlos, creo que esa pregunta es fundamental, pero creo que no tiene nada que ver ni con el crimen organizado ni con el Estado de Derecho. Yo coincido contigo en que Canadá está moviendo las fichas, interesante, la fotografía es muy interesante, ahí yendo a China,
firmando un acuerdo para autos eléctricos, es decir, en contra de la agenda de Donald Trump. Pero pues eso es el margen de maniobra que tienen los canadienses, en eso también coincido, y está haciendo pues también su juego para lucirse internamente, en fin. Pero si a Estados Unidos le importara el Estado de Derecho y el crimen organizado, en Venezuela no estaría Delcy Rodríguez en la presidencia encargada, no estaría el criminal de Diosdado Cabello libre, Jorge Rodríguez tampoco estaría en un puesto de gobierno. Se está realineando todo y tú haces la pregunta correcta. Por eso decía que acompaño tu pregunta, más no todo lo demás. Porque la vulnerabilidad que tiene México creo que tiene que ver más con cosas precisamente que tampoco veo que se estén haciendo. Más infraestructura, más capacidad de logística. Y sí, si se están poniendo aranceles a China o aquí para... Tampoco se está dando el gran salto, para seguir hablando en términos chinos, el gran salto para decir, muy bien, la región ahora la va a dominar Estados Unidos en lo que cambia el paradigma, porque necesariamente no sabemos qué va a pasar luego con la reelección o no reelección de Trump, o con quien llegue de su mismo grupo. Pero en todo caso, sí es la pregunta correcta la que tú planteas. ¿Qué vulnerabilidades tenemos? ¿Y desde dónde las enfocamos? Y creo que son económicas, creo que son logísticas, o creo que son de infraestructura, y de agenda global de Estados Unidos. Que ya estamos con una tragedia humanitaria, pues ya estamos deteniendo a los migrantes en el sur, y ya estamos también sirviéndole para... Yo solo terminaré diciendo que son económicas. Fentanilo. En estos términos, en términos macros, este país desde 1989 ha dedicado la inversión, la infraestructura, el modelo de desarrollo con base en aquello que se firmó en aquellos años. Es decir, producir para llevar para allá o para llevar a Canadá. Por eso nuestra cantidad de exportaciones es para allá. Si no hay. Cualquier cambio en eso afecta directamente a una economía mexicana que de por sí está como está. Pues no hay energía eléctrica suficiente. De por sí, bueno, son las vulnerabilidades que tenemos. Pero esa es en lo macro. Es decir, lo otro, yo estoy con el señor, esto que sigamos pensando, ay, es que le importa mucho que lo de la barredora le importa mucho a Trump, todas las mañanas se levanta pensando, ay, es que la barredora, ay, Adán Augusto, ay, sí, Trump, le importa. Trump. O sea, no, le interesa el interés de Estados Unidos. Y eso sí, es de un problema económico que se creó allá también con el tratado y la desaparición de buena parte de la manufactura y de todo eso, que su base es lo que le reclama. Sí, ahí no les que es que acabaron con Detroit y acabaron con tal porque se mudaron para acá. En fin, el tiempo se va. Don Carlos, gracias. Saludos. Salvador Camarena. Gracias. María Scherer. Gracias. Gracias a todos ustedes. Estamos en asícomosuena.mx, estamos en Apple Podcast, en Spotify o ahí donde prefiere escucharnos. Que les vaya muy bien. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.